Ya no somos tu banco, espetó mi hija con voz cortante y llena de presunción. Minutos después, mi teléfono vibró. Un mensaje de mi gerente de confianza: ¿aprobar las transferencias mensuales de 5.000 euros para ellos? Escribí una palabra: no. Pero lo que ustedes no saben es que esta no era una transferencia cualquiera. Era el pago automático que yo hacía religiosamente cada día 15, desde hacía 10 años, un valor que salía directamente de mi cuenta de jubilación para la cuenta conjunta de mis hijos. Y por primera vez en 120 meses, tenía el poder de detenerlo todo con solo 2 letras. Permítanme retroceder al principio, porque necesitan entender cómo una madre devota llegó al punto de cortar financieramente a sus propios hijos. Mi nombre es Carmen, tengo 65 años y he dedicado mi vida a mi familia. Pero no siempre fue así. Hace 15 años, yo era una viuda reciente, con una pensión modesta, viviendo de favor en la casa de mi hija, Ana, y su esposo, Miguel. Ellos siempre se encargaron de recordármelo, especialmente Ana. Mamá, tienes que estar más agradecida, decía mientras yo ayudaba en todo lo que podía en la casa. No todos los hijos aceptarían a su madre de vuelta en casa a los 50 años. Lo que convenientemente olvidaba era que yo había regresado porque mi esposo había fallecido y necesitaba apoyo emocional. Pero en la narrativa de mi familia, yo era la madre fracasada que necesitaba volver al nido. La vida, sin embargo, tenía otros planes para mí, y una oportunidad inesperada me permitiría reescribir mi historia. La revuelta comenzó una madrugada de martes. Estaba en mi vieja computadora, investigando sobre jardinería para mi pequeño huerto, cuando tuve una idea. Una plataforma que conectaría a artesanos jubilados con jóvenes que quisieran aprender oficios tradicionales, pero con una visión moderna que nadie estaba explorando. Pasé las siguientes 72 horas sin dormir, creando el prototipo. 6 meses después, conseguí mi primera inversión, 50.000 euros de un programa de apoyo a emprendedores de la tercera edad. Mis hijos se rieron. Eso es una burbuja, mamá. El dinero fácil no existe, dijo Ana durante la cena, mientras Miguel asentía con la cabeza. Pero yo persistí. Trabajaba en el pequeño estudio que había montado en mi casa, construyendo algo desde cero. En un año, la empresa valía 500.000 euros. En 2 años, 2 millones. Fue entonces cuando las cosas empezaron a cambiar, pero no de la manera que ustedes imaginan. Primero fueron pequeños comentarios. Mamá, el coche de Ana necesita una revisión. Mi hija mencionaba casualmente. Yo pagaba. Las facturas de la casa están muy altas este mes. Yo cubría. Tu nieto Pedro necesita ayuda con la universidad. Yo transfería. Ah, sí, mi nieto Pedro, el niño de oro, 5 años menor que su hermana, que siempre fue el orgullo de la familia. Mientras yo era la abuela tecnológica, y un poco excéntrica, Pedro era el futuro abogado, el nieto perfecto. Curiosamente, nadie mencionaba que había suspendido 2 años seguidos en la facultad y solo entró en una privada carísima porque yo pagué la matrícula y los cursos de apoyo. Cuando mi empresa fue valorada en 5 millones, sugerí formalizar la ayuda financiera. Voy a depositar 5.000 euros al mes en su cuenta. Así podrán planificarse mejor, pagar las facturas, ayudar a Pedro y aún le sobrará. Mis hijos aceptaron con una condición: nadie podría saberlo. Es vergonzoso, mamá. La gente pensará que somos incapaces, argumentó Ana. Acepté. Al fin y al cabo, eran mis hijos. Durante 10 años, todo funcionó. Yo vivía en mi modesto apartamento en el centro, reinvertía casi todo en la empresa, pero garantizaba que mi familia viviera cómodamente. Hasta que descubrí, por casualidad, la verdad. Fue en una reunión familiar para el cumpleaños de mi hermana, la tía Clara, donde la verdad comenzó a desvelarse. Después de unas copas de vino, mi sobrina, Laura, empezó a elogiar a mis hijos. Ana y Miguel son tan generosos. Pagando la reforma de la casa de la abuela, ese crucero que hicieron con ella el mes pasado. Pedro me contó que hasta le compraron un apartamento cerca de la universidad. Me quedé helada. ¿Apartamento? ¿Crucero? Miré a mis hijos, que de repente parecían muy interesados en sus platos. Y lo mejor, continuó Laura, es que hacen todo esto siendo tan humildes. Ana siempre dice que viven con lo básico, pero miren cómo ayudan a todo el mundo. Esa noche, cuando todos se fueron, confronté a mis hijos.
La respuesta de Ana fue tajante: nos merecemos disfrutar un poco también, mamá. Hemos trabajado toda la vida. ¿Con mi dinero?, pregunté incrédula. No seas dramática. Es dinero de la familia, respondió. ¿Dinero de la familia? Aquel que solo yo proveía. Descubrí que, además del apartamento de 200.000 euros para mi nieto Pedro, que él alquilaba y se quedaba con la renta, mis hijos habían comprado un coche de lujo, reformado su casa completamente y aún mantenían un nivel de vida que incluía cenas en restaurantes caros 3 veces por semana. Me hicieron creer que estaban en dificultades, dije con lágrimas en los ojos. Nunca mentimos, mi hijo Miguel respondió por primera vez, participando activamente en la conversación. Simplemente no especificamos para qué necesitábamos el dinero. Lo peor vino cuando Pedro entró en la sala, claramente habiendo escuchado la discusión. ¿Cuál es el problema, abuela? Tú ganas millones. 5.000 euros para ti es calderilla. Pedro, yo trabajo 10 horas al día para construir esta empresa y los cría a ustedes por 30 años, le respondí. ¿Crees que fue barato? Escuela privada, universidad. Solo estamos recuperando la inversión, replicó Ana. ¿Inversión? ¿Yo era una inversión? Además, Pedro añadió con una sonrisa cruel, no es como si necesitaras el dinero. Ni siquiera tienes una familia propia que mantener. Al menos nuestros padres pueden disfrutar de la vida mientras tú, bueno, trabajas. Fue como un puñetazo en el estómago. Sí, era viuda. Sí, me dedicaba íntegramente a mi empresa, pero eso no significaba que mi vida valiera menos o que yo fuera una máquina de hacer dinero para ellos. Voy a reconsiderar nuestro acuerdo, dije levantándome. No seas infantil, mamá, Ana dijo ahora con un tono de amenaza en la voz. La familia es para siempre. No vas a abandonar a tus hijos ahora que finalmente tienes los medios para devolver todo lo que hicimos por ti. Salí esa noche prometiendo pensar. Pasé una semana reflexionando. ¿Estaba siendo egoísta? ¿No debía realmente ayudar a mi familia? Pero entonces recibí una captura de pantalla de una historia de Instagram de Pedro. Estaba en Cancún disfrutando de sus vacaciones con amigos. La leyenda: cuando tus padres son los mejores y te pagan las vacaciones de tus sueños. Sus padres, no, su abuela. Sus padres. Fue la gota que colmó el vaso, pero aún intenté una última conversación civilizada. Concerté un almuerzo con mis hijos en un restaurante neutral. Propuse una nueva organización. Seguiría ayudando, pero con transparencia. Quería informes de gastos. Quería participar en decisiones importantes. Quería que Pedro empezara a trabajar y a contribuir. La respuesta llegó antes incluso del plato principal. Mamá, Ana comenzó con ese tono que yo conocía bien. Te estás volviendo muy controladora. El dinero o se da de corazón o no vale nada. Si quieres controlar nuestra vida, es mejor que ni ayudes. Solo pido transparencia, hija. Transparencia, se rió. Somos tus hijos, no tus empleados. Si no confías en nosotros después de todo lo que hicimos por ti, entonces el problema es tuyo. Mi hijo Miguel, siempre el mediador silencioso, finalmente habló: mamá, Ana tiene razón. O ayudas porque somos familia o no ayudas. Esas condiciones son humillantes. Humillante es descubrir que compraron un apartamento para Pedro con el dinero que yo creía que era para su supervivencia. Ahí está, Ana golpeó la mesa. La verdad sale a la luz. ¿Tienes celos de tu nieto? Siempre los tuviste. Ahora que tienes dinero, quieres usarlo para controlarnos, para vengarte de que él sea el favorito. ¿Favorito?, admitió así, sin filtro alguno. ¿Sabes una cosa?, continuó levantándose. No necesitamos esto. Ya no somos tu banco. No vamos a aceptar más tu dinero sucio de condiciones y exigencias. Pedro tiene razón. Eres una persona amargada que nunca entenderá lo que es la verdadera familia. Salieron del restaurante dejándome la cuenta. Irónico, considerando la situación. Me quedé allí procesando lo que había sucedido. En menos de 5 minutos, había pasado de madre generosa a villana controladora. Mi teléfono vibró. Era el mensaje de mi gerente del banco. ¿Aprobar las transferencias mensuales de 5.000 euros para ellos?
Miré ese mensaje durante largos segundos. 10 años de transferencias automáticas. 10 años creyendo que estaba ayudando a mi familia en dificultades. 10 años siendo el banco mientras ellos se aprovechaban de mí. Escribí una palabra, no. Lo que siguió fueron 47 llamadas perdidas, 132 mensajes de WhatsApp y hasta una visita sorpresa a mi estudio. Pedro llegó a crear un post en Facebook que luego borró, diciendo que yo era una abuela ingrata que abandonó a sus hijos, ancianos. ¿Ancianos? Mi hijo Miguel tiene 45 años y trabaja a tiempo parcial por elección. Mi hija Ana tiene 43 y siempre se negó a trabajar porque alguien tenía que cuidar la casa. 2 semanas después, recibí una citación. Me estaban demandando por abandono afectivo y material. Sí, lo leyeron bien. Su abogado argumentaba que, después de crear dependencia financiera, yo no podía simplemente cortar la ayuda. El giro inesperado, el abogado era el esposo de mi hermana Clara, la misma que, sin querer, había revelado todo en el cumpleaños de mi hermana. De repente, todo cobró sentido. Toda la familia lo sabía. Todos se estaban beneficiando indirectamente y ahora todos estaban en mi contra, excepto mi hermana Clara. Ella me llamó un jueves por la noche. Carmen, lo sé todo, siempre lo supe. Ven a visitarme. Cuando llegué, me entregó una caja de zapatos llena de recibos. Guardé todo, hija. Cada restaurante caro al que me llevaron y me pidieron que no te contara. Cada regalo exagerado que te dieron, diciendo que era su ahorro. Incluso capturas de pantalla de las conversaciones en el grupo familiar donde coordinaban las historias. ¿Por qué guardó todo esto, hermana? Porque te vi trabajar, te vi levantarte de madrugada, te vi renunciar a tantas cosas y los vi a ellos aprovecharse. Pero necesitabas descubrirlo sola. Necesitabas llegar a este momento por tu cuenta. Con las pruebas de mi hermana, mi abogado montó una contraargumentación devastadora. No solo probamos que el dinero se usaba para lujos y no para necesidades, sino también que había una conspiración familiar para manipularme emocionalmente. El proceso fue retirado en 2 semanas. La indignación se transformó en una ira fría y decidida. Ya no era una cuestión de paciencia o de intentar comprender, era una lucha por mi dignidad, por mi legado. Decidí que no me quedaría de brazos cruzados. No permitiría que mis propios hijos, a quienes tanto amaba, destruyeran la paz que tanto me había costado conseguir. La Carmen sumisa y silenciosa había muerto. En su lugar, renacía una mujer con la sabiduría de los años y la determinación de quien ha sido empujada al límite. Mi primera acción fue buscar asesoramiento legal. No quería venganza ciega, sino justicia. Necesitaba entender mis derechos, las leyes que me protegían y cómo podía defenderme sin caer en el mismo juego sucio de ellos. Fue un proceso difícil, que exigió coraje y una mente clara. Recordé las palabras de mi difunto esposo, quien siempre me decía, Carmen, la verdad siempre sale a la luz, y la justicia, aunque lenta, siempre llega. Esas palabras se convirtieron en mi mantra. Empecé a documentar cada incidente, cada comentario despectivo, cada cambio no autorizado en la casa. Compré una pequeña grabadora de voz y la escondí discretamente, capturando las verdaderas palabras de mis hijos cuando creían que nadie los escuchaba. También instalé cámaras de seguridad en puntos estratégicos de la casa, disfrazadas como objetos decorativos, para tener pruebas visuales de sus acciones. Cada noche, revisaba las grabaciones y anotaba los detalles, construyendo un expediente sólido. No era fácil. Había momentos de duda, de miedo, de ganas de rendirme. Pero cada vez que pensaba en la mirada de desprecio de mis hijos, en la casa que se estaba convirtiendo en una prisión, encontraba la fuerza para seguir adelante. Esta no era solo mi batalla, era la batalla de todas las mujeres que han sido subestimadas, maltratadas o dadas por sentadas. Era hora de demostrar que la edad no es sinónimo de debilidad, sino de sabiduría y resiliencia. La superación no siempre significa perdonar y olvidar, a veces, significa levantarse, luchar y recuperar lo que es tuyo por derecho. Con todas las pruebas en mano, llegó el momento de la confrontación. No fue un estallido de rabia, sino una ejecución fría y calculada de mi plan. Convoqué a Ana y Miguel a una reunión, pidiéndoles que se sentaran en la sala, el mismo lugar donde tantas veces me habían humillado. Les presenté las grabaciones de voz, las imágenes de las cámaras de seguridad y el expediente detallado que había construido. La expresión de Ana pasó de la sorpresa a la incredulidad, y finalmente al pánico. Miguel, por su parte,
no podía creer lo que sus ojos y oídos presenciaban. Su rostro se descompuso al ver la verdadera cara de la mujer que había elegido como esposa. Las pruebas eran irrefutables. No había espacio para negaciones ni excusas. Ana intentó manipular la situación, llorar, pedir perdón, pero ya era demasiado tarde. La máscara había caído. Les di un ultimátum: o abandonaban mi casa de inmediato y renunciaban a cualquier pretensión sobre mis bienes, o presentaría todas las pruebas a las autoridades y a sus empleadores, lo que arruinaría su reputación y sus carreras. La elección fue sencilla para ellos. En menos de 24 horas, Ana y Miguel empacaron sus maletas y se fueron, no sin antes lanzarme una última mirada de odio, que yo recibí con una sonrisa serena. Tiago, destrozado y avergonzado, finalmente abrió los ojos. Me pidió perdón por su ceguera, por no haberme escuchado, por haber permitido que su esposa me tratara de esa manera. Fue un momento doloroso, pero necesario para nuestra relación. Le expliqué que mi acción no era por venganza, sino por justicia y por mi propia supervivencia. Le dije que lo amaba, pero que no podía permitir que nadie, ni siquiera su esposa, pisoteara mi dignidad en mi propia casa. Con el tiempo, Tiago y yo reconstruimos nuestra relación. Él se mudó a un apartamento propio y comenzó a asistir a terapia para lidiar con la manipulación que había sufrido. Yo, por mi parte, recuperé la paz en mi hogar. Volví a decorar la casa a mi gusto, planté nuevas flores en el jardín y volví a cocinar mis recetas favoritas sin miedo a las críticas. La superación no fue solo echar a Vanessa de mi casa, fue recuperar mi voz, mi valor y mi autoestima. Fue demostrarme a mí misma y al mundo que, a cualquier edad, tenemos el poder de defendernos y de reescribir nuestra historia. Esta experiencia me enseñó que la verdadera fuerza no reside en la capacidad de humillar a otros, sino en la resiliencia para levantarse después de cada caída y en la sabiduría para proteger lo que es nuestro. Lo que siguió a mi decisión de cortar las transferencias fueron 47 llamadas perdidas, 132 mensajes de WhatsApp y hasta una visita sorpresa a mi estudio. Pedro, mi nieto, llegó a crear un post en Facebook que luego borró, diciendo que yo era una abuela ingrata que abandonó a sus hijos, ancianos. ¿Ancianos? Mi hijo Miguel tiene 45 años y trabaja a tiempo parcial por elección. Mi hija Ana tiene 43 y siempre se negó a trabajar porque alguien tenía que cuidar la casa. 2 semanas después, recibí una citación. Me estaban demandando por abandono afectivo y material. Sí, lo leyeron bien. Su abogado argumentaba que, después de crear dependencia financiera, yo no podía simplemente cortar la ayuda. El giro inesperado: el abogado era el esposo de mi hermana Clara, la misma que, sin querer, había revelado todo en el cumpleaños de mi hermana. De repente, todo cobró sentido. Toda la familia lo sabía. Todos se estaban beneficiando indirectamente y ahora todos estaban en mi contra, excepto mi hermana Clara. Ella me llamó un jueves por la noche. Carmen, lo sé todo, siempre lo supe. Ven a visitarme. Cuando llegué, me entregó una caja de zapatos llena de recibos. Guardé todo, hija. Cada restaurante caro al que me llevaron y me pidieron que no te contara. Cada regalo exagerado que te dieron, diciendo que era su ahorro. Incluso capturas de pantalla de las conversaciones en el grupo familiar donde coordinaban las historias. ¿Por qué guardó todo esto, hermana? Porque te vi trabajar, te vi levantarte de madrugada, te vi renunciar a tantas cosas y los vi a ellos aprovecharse. Pero necesitabas descubrirlo sola. Necesitabas llegar a este momento por tu cuenta. Con las pruebas de mi hermana, mi abogado montó una contraargumentación devastadora. No solo probamos que el dinero se usaba para lujos y no para necesidades, sino también que había una conspiración familiar para manipularme emocionalmente. El proceso fue retirado en 2 semanas. La verdad, finalmente, salió a la luz, y con ella, la oportunidad de una verdadera superación. Hoy, 6 meses después, no hablo con mis hijos ni con Pedro. La familia está dividida. Algunos me apoyan en silencio, otros me condenan abiertamente. En las fiestas de fin de año, soy el tema prohibido. Pero, ¿saben qué descubrí? Mi empresa no vale 5 millones, ahora vale 10 millones. Y por primera vez en años, estoy invirtiendo en mí. Compré un apartamento que es mío. No necesito justificarle a nadie. Estoy saliendo con alguien que me valora por lo que soy, no por lo que puedo proveer. Y duermo tranquila. Pedro tuvo que devolver el apartamento porque no podía pagar la comunidad. Está viviendo con sus padres de nuevo.
Mis hijos vendieron el coche de lujo y volvieron a su nivel de vida real. Que, seamos sinceros, sigue siendo cómodo para personas de su edad. El último mensaje de mi hija decía: un día entenderás lo que perdiste. Y lo entendí. Perdí cadenas disfrazadas de lazos familiares. Perdí la ilusión de que el amor se compra. Perdí el peso de cargar a quienes no quieren caminar. Y saben, nunca me he sentido tan ligera. La superación no fue solo cortar el dinero, fue recuperar mi voz, mi valor y mi autoestima. Fue demostrarme a mí misma y al mundo que, a cualquier edad, tenemos el poder de defendernos y de reescribir nuestra historia. Esta experiencia me enseñó que la verdadera fuerza no reside en la capacidad de humillar a otros, sino en la resiliencia para levantarse después de cada caída y en la sabiduría para proteger lo que es nuestro. Mi historia es un testimonio de que la edad no nos define, ni nos limita. La vida puede presentarnos desafíos inesperados, incluso cuando pensamos que ya lo hemos visto todo. Pero dentro de cada uno de nosotros reside una fuerza inquebrantable, una sabiduría acumulada a lo largo de los años que nos permite enfrentar cualquier adversidad. No permitan que nadie les robe su paz, su dignidad o su hogar. Escuchen su intuición, confíen en su experiencia y, si es necesario, luchen por lo que es suyo. La superación no es un destino, sino un viaje continuo de autodescubrimiento y empoderamiento. Si mi historia resonó con ustedes, si alguna vez se sintieron identificadas con Carmen, o si simplemente encontraron inspiración en este relato de resiliencia, les invito a compartir sus propias experiencias en los comentarios. ¿Han enfrentado situaciones similares? ¿Cómo las superaron? Sus historias pueden ser la luz que otra persona necesita. No olviden darle me gusta a este video, suscribirse al canal para más historias de vida y activar la campanita para no perderse ningún nuevo relato. Juntas, podemos construir una comunidad donde la sabiduría y la fuerza de las mujeres mayores sean celebradas y valoradas. Gracias por acompañarme en este viaje. Hasta la próxima historia. Mi historia es un testimonio de que la edad no nos define, ni nos limita. La vida puede presentarnos desafíos inesperados, incluso cuando pensamos que ya lo hemos visto todo. Pero dentro de cada uno de nosotros reside una fuerza inquebrantable, una sabiduría acumulada a lo largo de los años que nos permite enfrentar cualquier adversidad. No permitan que nadie les robe su paz, su dignidad o su hogar. Escuchen su intuición, confíen en su experiencia y, si es necesario, luchen por lo que es suyo. La superación no es un destino, sino un viaje continuo de autodescubrimiento y empoderamiento. Si mi historia resonó con ustedes, si alguna vez se sintieron identificadas con Carmen, o si simplemente encontraron inspiración en este relato de resiliencia, les invito a compartir sus propias experiencias en los comentarios. ¿Han enfrentado situaciones similares? ¿Cómo las superaron? Sus historias pueden ser la luz que otra persona necesita. No olviden darle me gusta a este video, suscribirse al canal para más historias de vida y activar la campanita para no perderse ningún nuevo relato. Juntas, podemos construir una comunidad donde la sabiduría y la fuerza de las mujeres mayores sean celebradas y valoradas. Gracias por acompañarme en este viaje. Hasta la próxima historia.